Buenas tardes. Venimos del Instituto Guillermo Pucé Álvarez y estamos realizando el seminario que se trata de dos preguntas. ¿Cree usted que la educación virtual es mejor que la educación presencial? No, la virtual no cubre realmente lo que se necesita para poder educar a un estudiante, ¿verdad? A una persona. Ahora la educación presencial siempre es mejor porque, pues la palabra lo dice, va, presencial. Ahí se obtienen lo que es preguntas y respuestas, y cualquier duda pues se despejan a base del maestro. Pregunta número 2. ¿Considera que la educación importante en los centros educativos en el municipio es satisfactoria? Bueno, si le enfocamos en el punto de vista ya afectado por el COVID, pues la verdad que no hay satisfacción, porque ahora se ha dado mucho lo que es el desempeño laboral, más que todo de parte de los catedráticos, los maestros y todo lo que incluye lo que encierra lo que es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y de hecho, pues no solo aquí en el municipio, también a nivel nacional ahora en esos tiempos pues ha afectado bastante lo que es la educación y ya no hay una satisfacción al 100%. Buenas tardes, venimos del Instituto Guillermo Pucé Álvarez y le voy a hacer las dos preguntas. ¿Cree usted la educación virtual es mejor que la educación presencial? La presencial. ¿Afecta bastante? Sí. Ya afectó la educación. Gracias. Y ahora la número 2. ¿Considera que la educación que imparten en los centros educativos en el municipio es satisfactoria? Sí, satisfactorio. Ajá. Sí. Bueno. Al Instituto Guillermo Pucé Álvarez sobre una entrevista, ¿verdad?, en que nos ha afectado el COVID-19, tanto en educación como económicamente. Y le voy a lanzar dos preguntas, ¿verdad? Según su conocimiento, usted me va a responder. ¿Considera que la educación en nuestro país era mejor antes de la pandemia que actualmente? Bueno, la verdad que sí, ¿verdad? Anteriormente la educación era presencial, ya sea de párvulos o lo que es una carrera universitaria, ya que recordemos que la práctica siempre va a ser mejor que la teoría. Entonces, antes de la pandemia yo creo que la educación estaba un poco mejor a como está ahora. Recordemos que hoy en día muchas personas o muchos niños que son de escasos recursos no cuentan lo que es con internet, mucho menos con teléfonos inteligentes para hacer unas clases virtuales, ¿verdad? Yo considero que ahí si hubieran pensado en eso, yo creo que el gobierno hubiera dado computadoras, teléfonos, incluso internet, por lo menos 1 año, 2 años gratis, para que los niños de escasos recursos, como te vuelvo a decir, hubieran tenido la oportunidad de asistir a las clases, porque yo me he dado cuenta o he sabido que las clases que ahorita son como que medios presenciales y virtuales, un grupo va, otro grupo no va, y incluso yo creo que en las clases virtuales uno puede decir estoy conectado y está haciendo otras cosas, ¿verdad? Solo para la asistencia y no aprende nada, ¿verdad? Yo creo que sí, tal vez un poco mejor. La educación antes de la pandemia estaba un poquito mejor a lo que como está hoy en día. Lo que está actualmente. ¿Cree que la educación impartida en nuestro municipio es mejor que la de otros departamentos del país? Bueno, yo creo que ahí sería no solo del municipio, sino de toda Guatemala, más que todo para el Ministerio de Educación. Yo creo que el pensum de hoy en día es un pensum mediocre para los alumnos. Yo antes ejercía como docente, lo que es área de básico, y en tercero básico y carrera estaban viendo números romanos. Yo creo que es un pensum absolutamente obsoleto, pero yo creo que se puede mejorar, pero eso ya depende de las autoridades de alto rango, como la ministra de Educación, supervisores departamentales y supervisores de hoy en día. La educación es buena, sí, pero en un determinado punto, porque muchos alumnos que van de básico a diversificado se topan con materias o con cursos que ni en cuenta, o sea, lo que tenían que ver en sexto primaria no lo miran, y cuando van a diversificado y de diversificado a carrera se topan, y ahí es cuando muchos alumnos, al ver que no puede con dichas materias,
se salen del estudio, y por eso tenemos un alto índice de personas que no terminan ni siquiera lo que es la primaria. Exacto. Así es, muchas gracias por su tiempo. Bueno. Fue un gusto entrevistarlo. Adiós. Gracias. El COVID-19, ¿verdad? En que nos ha afectado tanto económicamente como también en la educación. Y pues mi pregunta sería, ¿considera que la educación en nuestro país era mejor antes de la pandemia que actualmente? Sí, porque las clases eran presenciales, los niños podían aprender mucho mejor porque cualquier pregunta que ellos tenían inmediatamente era resuelta por un profesor. En cambio ahora por la pandemia las clases en línea como que están poniendo brechas para que los niños no puedan aprender. Exacto. ¿Cree que la educación impartida en nuestro municipio es mejor que la de otros departamentos del país? Sí, porque he visitado muchos colegios y siento que están equipados con equipo de cómputo, con nueva tecnología que otros países, que otros lugares, ¿no? Que otros municipios. O sea que a nuestro municipio le hace falta un poquito más para que esté al alcance de otros departamentos sobre la educación. Pues yo considero que tenemos más tecnología que otros departamentos. ¿Nuestro municipio? Ajá, nuestro municipio cuenta con más tecnología que otros departamentos. Gracias, señorita, muy amable. Mi nombre es Dayana Cancinos, venimos del Instituto Guillermo Pucet Álvarez, venimos a hacerles una pregunta. ¿Qué cree que la educación virtual mejoró el aprendizaje de los estudiantes durante su implementación en 2019 y 2020? Pues yo considero que no aumentó la educación, porque en cierta manera recibir clases virtuales a recibir clases presenciales pues no es lo mismo, ¿va? En el sentido de que uno aprende más presencialmente porque o sea, en la escuela se llevan actividades, como que uno se concentra más, pues en cambio en lo virtual a veces uno solo se conecta, deja el teléfono ahí, no pone, en cierta manera no pone una atención, y sí disminuyó tanto un poco la educación. ¿Cómo han afrontado los miembros de su familia los cambios de la educación durante estos años de pandemia? Pues bueno, en el mío pues, o sea, a mí sí me afectó demasiado, tanto en mi educación y en la rutina de mi trabajo, porque en cierta manera pues no como que me restringió algunas cosas, en el sentido de que no podía darme la libertad de ir a ciertos lugares, ¿verdad? por la pandemia. Y en el caso de mi familia sí les afectó un poco y sí reaccionaron de una manera que no debían de reaccionar, perdón. Dayana Cancinos, venimos del Instituto Guillermo Pucet Álvarez, le venimos a preguntar unas preguntas. ¿Cree que la educación virtual mejoró el aprendizaje de los estudiantes durante su implementación en 2019 y 2020? Pues fíjese que eso pues sí les afectó un poquito, pues porque yo siento que no es igual como que ellos estén presencial, porque presencial ellos tienen dudas, preguntan y todo, en cambio virtual solo les dan los textos, les dan las guías, y ellos a veces hasta uno de madre o de abuela, uno se involucra con ellos, estarles viendo qué es lo que tienen que hacer, si tienen que hacer trabajos, y yo pienso que es poco lo que aprenden así. Y ahorita que ya empezaron a ir ellos, pues como que les cuesta un poquito, porque por ejemplo yo tengo mi nieto de 14 años y él está cursando el segundo básico, pero la matemática le cuesta un poquito, y entonces yo pienso que es mejor presencial. La siguiente pregunta sería: ¿cómo han afrontado los miembros de su familia los cambios de la educación durante estos años de pandemia? Pues al principio sí nos costó bastante porque tenemos varios niños en casa y nos costaba, pues ahí nos poníamos que hacer jueguitos, que hacer tal vez unas dinámicas, hasta a veces nos poníamos con ellos a bailar un baile infantil para que ellos no se aburrieran, porque sí nos costó al principio, ya después con el tiempo ya se fueron acomodando un poquito. Buenas tardes, me llamo Dilia, vengo del Instituto Guillermo Pucet. Le hago dos preguntas.
¿Cree que los padres se han comprometido hoy en día para velar que la educación de sus hijos sea la indicada? Bueno, mayormente en este tiempo, mayormente los padres lo que buscan es una vida habitual, tanto personal para sus hijos, pero hoy en la educación se podría decir casi no le ponen más importancia, porque tanto en ciudades y también existen aldeas, cantones, donde también la pobreza ha consumido. Entonces hay personas y jóvenes, padres de familia, que les cuesta, tanto también como la educación de sus hijos. Eso serían lo que sería aldeas y cantones. En las ciudades mayormente no se da eso por la situación en la que se vive en una ciudad, que se vive mejor, hay mejores empleos, hay mejores trabajos, entonces casi la mayoría de padres en el ámbito educatil casi no le ponen mucha importancia. ¿Considera que la primera educación que se imparte inicia desde casa? Sí, porque los padres son lo más fundamental que una persona como hijos podemos tener, ya que primero dice un dicho que la educación empieza desde casa. Entonces tanto para esta sociedad tenemos que tener principios y valores fundamentales para poder comportarnos tanto como nuestros familiares, también como en la sociedad. Que los padres se han comprometido hoy en día para velar que la educación de sus hijos sea la indicada. Pues antes de todo, buenas tardes también. Pues yo con lo que me he dado cuenta que el COVID, los padres aceptaron porque tienen un miedo, tienen un terror al COVID y uno con lo que vio del COVID que sí hubo hace 2 años, que ya después ya no existió. Si ustedes vieran en Tierra Fría, nosotros trabajamos del departamento en Tierra Fría, la gente todavía tiene terror, porque los medios de comunicación se encargan de asustar a las personas. Entonces ellos ya aceptan, como estamos hablando, el terror. Prefieren ellos que sus hijos reciban clases así y no presenciales, por el mismo terror de un virus que ya no es mortal. Pero como a los políticos les conviene robar, siguen metiéndole miedo a los padres de familia. Entonces muchos padres de familia que si no acepta, póngale en las aldeas, se ve la gente sin mascarilla. Yo me he dado cuenta en Totonicapán, sale el gentío de las aldeas sin mascarilla, pero la gente que se ve que tiene billetes son los que tienen terror, ¿ve? Salen con sus mascarillas y andan hasta su spray ahí. Entonces todo eso está afectando. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿considera que la primera educación que se imparte inicia desde casa? Pues eso que me dice usted, viéndolo, yo tengo casi 50 años y con lo que he visto sí tiene que ver. Y a veces también se imagina uno que ya el que viene para no educarse y todo eso, como que ya viene ya es un don el que traen también, con lo que uno se ha dado cuenta. Ya ni porque hagan lo que hagan, a veces los padres son estrictos, el calentatojo sale desobediente, no obedece. Es cierto. Somos seminaristas del Instituto Guillermo Álvarez y estamos, que si usted nos puede apoyar con unas pequeñas preguntas. La primera sería: ¿considera que el gobierno implementó buenas medidas sanitarias para prevenir la enfermedad del COVID-19 en los centros educativos? Sí. Bueno, ahí sí que lo de las... usted está hablando lo de las mascarillas y todo eso. Bueno, sí, estuvo muy bueno porque a veces habían niños que estaban con fiebre y gripe, entonces eso hacía de que la mascarilla ayudaba para prevenir para que el otro niño no se contagiara con la gripe, ¿verdad? Y luego el higiene del lavado de manos, que fue algo muy bueno, muy importante, que bueno, eso no lo debemos de dejar porque eso es a diario la higiene, ¿verdad? Y sí, muy bueno. ¿Qué opinas sobre la educación presencial? Bueno, a mí sí me interesa bastante lo del que estén presentes y no con lo virtual. Sí, muy... Porque lo digo porque una vez que mi hijo mandó el deber y falló el internet, eso hizo que él perdiera. Entonces por eso que sí me molesté mucho con eso. Entonces sí, yo sí le voy a lo presencial y no a lo virtual. Mi nombre es Daniela.
Nosotros estamos haciendo una pequeña entrevista, no sé si usted nos puede ayudar con de responder dos preguntas, ¿no? ¿Considera usted que el gobierno implementó buenas medidas sanitarias para prevenir la enfermedad del COVID-19 en los centros educativos? Pues yo siento que a nuestro gobierno le hace falta demasiado, ¿no? Y en casos de enfermedades, de situaciones de salud, nuestro gobierno está pateado, ¿no? La verdad está de que hay muchas necesidades en el tema de salud y cómo no tocar el tema del COVID-19, ¿va? Que vino hasta cobrar vidas, ¿va? De niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿va? Entonces yo siento de que para ello pues hace falta demasiado. Sí. Hace falta demasiado porque hay demasiada necesidad en el tema de salud, ¿va? ¿Qué opinas sobre la educación presencial? Sobre lo virtual y lo presencial, dice usted, ¿va? Porque son dos temas bien diferentes, ¿va? Yo siento que lo presencial obviamente es lo mejor. Definitivamente es lo mejor a poder tener una educación virtual. Definitivamente a veces la recibimos, muchos no tienen los medios como para poder venir y tener un teléfono adecuado para poder recibir una clase virtual y se quedan sin recibir su clase, ¿va? En cambio presencial, aunque sea debajo del agua, pues con una sombrilla, un hilito, ahí van para recibir su educación, va a recibir el pan que nos va a ayudar pues a salir adelante, a poder ser alguien en la vida, ¿va? Porque definitivamente si no contamos con la educación, pues nos vamos a quedar en cero, ¿va? Pero definitivamente yo siento que entre lo virtual y lo presencial, obviamente lo presencial es 100% mejor. Buenas tardes, nosotros venimos somos seminaristas del Instituto Guillermo Putzey Álvarez, venimos haciéndole unas pequeñas preguntas respectivos sobre las clases presenciales y virtuales, ¿verdad? Y en qué afecta en qué afectó la pandemia de COVID-19 aquí en Guatemala. Bueno, la primera pregunta que le voy a lanzar sería: ¿le preocupa la seguridad en el aula cuando regresen a clases totalmente presenciales los estudiantes? Pues la verdad que sí, va, porque últimamente pues eso del COVID-19 nos afectó bastante y pues quiera o no, los niños o los estudiantes tienen que estar por lo menos con una aula presentable en la cual ellos puedan estudiar bien, estar cómodos, para poder seguir con sus estudios. Okay. Bueno, como siguiente pregunta dice: ¿considera que la educación virtual vino a afectar la economía de las familias? Pues la verdad que sí afectó bastante, porque como le vuelvo a repetir eso, lo del COVID, pues hizo a que hubiera un gasto aquí en Guatemala y pues últimamente económicamente pues nos quedamos en exceso de economía, y quiera o no, pues para el estudio de los jóvenes y todo, pues siempre y cuando la economía ayuda un poco. Pues. Del Instituto Guillermo Putzey Álvarez, somos un grupo de seminaristas de carrera de último año de bachiller. Entonces nosotros andamos haciendo unas pequeñas preguntas sobre lo que afectó el COVID-19 en las clases presenciales y virtuales, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Bueno, la primera pregunta sería: ¿le preocupa la seguridad en el aula cuando regresen a clases totalmente presenciales? Sí. ¿Por qué más que todo? ¿Por qué le preocuparía? Porque, como le digo, así como estuvimos ahorita en ¿cómo se llama? De la pandemia, pues muchos se protegían y todo, y ahorita creo que ya no se va a hacer igual. Pues. Te lanzaría la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿considera que la educación virtual vino a afectar la economía de las familias? Sí. ¿Por qué vino a afectar la economía la educación virtual? Porque póngale que ya todo era comprado, y había que comprar esto, que había que comprar el otro, y algunos hasta pues, compraron sus teléfonos que no tenían, y a veces uno de cortos recursos pues afectó. Okay. Primero con la compra del teléfono, después de que estar comprando los folletos que mandaban. Sí.
Buen día, le saludamos del Instituto Guillermo Putze Álvarez. Fíjese que el día de hoy estamos entrevistando, es acerca sobre lo del seminario, ¿verdad? ¿Le puedo hacer 2 preguntas? Claro. ¿Cree usted que la educación de los centros educativos privados es mejor que los públicos? En ciertos módulos, en ciertas ocasiones, la educación privada ha ido tomando auge en la actualidad. Ciertamente la educación pública ha ido perdiendo también mucho valor, tanto por la calidad que existe en las aulas, la infraestructura, la calidad de algunos compañeros docentes, también que eso ha venido y ha disminuido la calidad de la educación pública. En muchos países la educación pública es la mejor, se podría catalogar en donde hay países que no existen los colegios, no existe la educación privada, porque la educación es un derecho que el mismo gobierno y el mismo Estado tiene la obligación de brindarle a todos sus habitantes. Lastimosamente en Guatemala los colegios han ido tomando mayor hegemonía, mayor auge también en lo que es la educación, tanto por infraestructura, por recursos tecnológicos, por currículum, que sí se maneja el mismo, pero como que se le pone más empeño en la educación privada. Muy bien. ¿Y usted considera que es correcto que tanto como padres de familia, docentes e hijos deban de estar vacunados? El COVID es literalmente un término que también ha venido a dejar paradigmas y a dejar también situaciones de creencia, ¿verdad? Hemos tenido estudiantes que no se han querido vacunar porque su religión no se los permite, que porque el líder les dijo que no, que eso es del diablo. Y ciertamente, ¿verdad? Este coronavirus que vino y afectó al mundo total, pues el mayor afectado ha sido el sector educativo. Creo que la educación a distancia y la educación también virtual en muchas ocasiones ha superado por mucho a lo que es la educación presencial, ¿verdad? Y no rechazamos y no olvidamos eso, que la educación presencial siempre va a ser mejor que la virtual. Lastimosamente, ya cuando hablamos de vacunación, creo que en el posible regreso a clases que tendremos de manera presencial, pues uno de los requisitos también va a ser el estar vacunados. No obligados, pero sí es necesario que se estén vacunados. Creo que las diferentes presentaciones de vacunas, las de las distintas marcas y también las distintas dosis que se aplicaron, pues ha venido a ayudar a que ahora empecemos a volver a la normalidad que tanto deseamos. Saluda Emilza Saraí Fuentes Velázquez, soy seminarista del Instituto Guillermo Putze Álvarez. El día de hoy estamos haciendo unas entrevistas sobre cuánto nos ha afectado lo que es el COVID-19. ¿Le puedo realizar unas preguntas? Sí, está bien. ¿Usted cree que la educación del centro educativo privado es mejor que los públicos? Para mí, yo siento que casi es igual, porque los maestros donde quiera son maestros. Donde quiera, exacto. ¿Le podría realizar otra pregunta? Sí. ¿Considera que es correcto que tanto docentes, padres de familia e hijos deban de estar vacunados? Sí, eso es necesario para la salud de todos. ¿En qué nos beneficiaría lo que es la vacuna del COVID? Bueno, que haya menos contaminación, porque si las personas no están vacunadas, pues infectan a los demás. Ya. ¿Usted ya tiene sus vacunas? Yo tengo 4 ya. 4 vacunas. ¿Y si alguna recomendación que usted le daría a las personas que no están vacunadas? Bueno, que siempre anden su mascarilla, lavarse bien las manos y tener el cuidado necesario para no infectarse. Ya.